El libro de los Hechos que estamos considerando y estudiando. El libro de los Hechos, como hemos ya mencionado, es un libro de historia, es un libro que está contando por medio de Lucas, una carta dirigida a Teófilo, él contando todas las cosas que han sucedido y que acontecieron. Es un libro que tiene y abarca la historia más o menos de 30 años, lo hemos mencionado, es Lucas dando el relato de a partir más o menos de los años 30 hasta finales de los años 60. Desde que comenzó a desarrollar la iglesia en Jerusalén, se fue ese inicio, hasta que la iglesia se vio en Roma. Allí empieza el libro de los Hechos, hasta que se predicó el evangelio en Roma, en aquella capital del imperio que era en ese momento. Nosotros estamos en el capítulo 3, y a modo de resumen, porque creo que el domingo que viene ya estaremos terminando este capítulo 3. Estamos en este capítulo 3, en donde se narra algo que aconteció de una manera especial en una ocasión allí en el templo, en el principio de la iglesia. En el templo, donde era el lugar donde se reunían para adorar a Dios, donde la iglesia se reunía también para escuchar la palabra de Dios, y las personas se dirigían a ese lugar a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en una ocasión, cuando Pedro y Juan subían al templo en la hora de la oración, la hora tercera, la hora novena, que serían las 3 de la tarde aproximadamente, había un cojo. Allí estaba este cojo pidiendo limosna, pidiendo ayuda, y este cojo se dirige a Pedro y a Juan esperando recibir algún tipo de ayuda económica de parte de ellos dos. Pero Pedro y Juan le dieron en el nombre de Jesucristo la sanación que este hombre necesitaba. No le dio limosna, no le dio nada que lo pudiera ayudar en esta vida, sino que le dio la sanación, le dio el poder experimentar directamente de la mano de Cristo un milagro en su misma persona. En respuesta a eso, allí había una gran multitud que estaba congregada y se reunió allí en ese lugar, en el sitio donde se había acontecido este milagro, para ver qué es lo que había pasado. Por cuanto conocían ellos a este cojo, ellos sabían quién era. Este cojo durante 40 años estaba allí en aquella puerta pidiendo limosna. Y ellos buscaban una explicación que se le diera a ellos en sus pensamientos de qué se trataba eso. Y como ocasión de esa sanación, Pedro empezó a predicar este sermón que nosotros encontramos y estamos considerando en el capítulo 3, del versículo 11 hasta el versículo 26, que es donde nosotros estamos. Este sermón, nosotros habíamos dicho que constaba de 3 partes, como todo sermón, como también lo hemos visto en el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Compone de una introducción, compone de un tema y una conclusión o una ilustración. Así es como debe estar compuesto los sermones. Un tema introductorio, un tema que se inicia para atraer la atención, para sacarnos de nuestras ideas y del entorno en que nosotros podemos llegar a venir, trayendo cosas de la semana, cosas de nuestro trabajo, etc. Entonces la introducción nos orienta hacia un sitio. Después se da un tema como segunda parte que desarrolla el contenido de aquello que el predicador quiere exponer. Está la introducción, los atrae hacia un tema y luego ese tema se lleva a cabo a ser expresado. Y después viene una conclusión o una aplicación que es así, en donde se nos quiere llevar el tema que se acaba de predicar. La aplicación no es meramente una forma de acabar bien el discurso que está dando el predicador o darle un buen acabado a ese sermón que él viene dando para que luzca bien, no. Sino con la aplicación ya se quiere dirigir de una forma concreta y apropiada todo lo que se ha aportado y lo que se dio a la hora de exponer el tema en la predicación. Por un lado, cuando el apóstol estuvo exponiendo esta enseñanza, él añadió una tremenda atención hacia todas esas personas que estaban allí escuchándolo. Porque Pedro cargó sobre ellos una gran responsabilidad, puso sobre ellos un encargo de culpa que era notorio entre todos ellos, por cuanto lo que ellos habían hecho al Señor Jesucristo. De manera que Pedro expone del Señor Jesucristo, añadiendo carga a los oyentes. Pedro saca su tema y el tema de Pedro es el Señor Jesucristo. Y con este tema, el Señor Jesucristo, Él quiere añadir cargas a ellos, cargar a sus almas.
Dice, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Poniéndole estos títulos al Señor Jesucristo, Pedro, como el santo y el justo, o el autor de la vida, es como si Pedro quisiera incrementar aún más el sentido de peso y de culpabilidad sobre ellos, dándole estos títulos del Señor Jesucristo. En sus conciencias, después que ellos entregaron al justo, lo cambiaron por un homicida, un justo por un culpable. Esto debería traer aún más peso sobre ellos. El santo y el justo, el autor de la vida. Ustedes mataron nada más y nada menos que al autor de la vida. Después de poner sobre sus conciencias, sobre sus hombros, todo este cargo de culpa contra ellos, por haber hecho contra Dios y contra su ungido lo que le hicieron, el apóstol Pedro, lo que empieza a hacer ahora, que es lo que empezamos a considerar el domingo pasado, él empieza a abrir una rendija. Primero los carga y los pone a ellos con esta responsabilidad de culpa delante de Dios. Los cargó por lo que habían hecho. Y luego Pedro empieza a abrir una rendija. Empieza a abrir una pequeña rendija de esperanza. ¿Cuándo? Cuando les mencionó que lo que hicieron lo habían hecho, por ejemplo, por ignorancia. Allí Pedro ya estaba abriendo un poco la rendija de la esperanza. Ellos y también sus gobernantes. Habíamos ya hablado un poco acerca de esta ignorancia, de qué se trataba, y con esto Pedro, repito, abre un poco la rendija de la esperanza. En esta conclusión, lo que viene haciendo Pedro es señalarle a ellos lo que ellos pueden hacer en virtud de la culpa que ellos ahora van a tener que confrontar. En el tema de su sermón, Pedro los quiere cargar, pero en la conclusión que nosotros estamos considerando, les dice, mira, esta es la salida. Ustedes hicieron esto, pero esta es la salida. Esto es lo que ustedes pueden hacer en virtud de esa carga que ustedes tienen ahora. Ellos llegaron allí tranquilos. Ellos estaban allí quizás olvidados de lo que había pasado no hace apenas unas cuantas semanas o quizás algunos meses, no sabemos bien cuándo fue el tiempo transcurrido. Ellos estaban yendo al templo a orar. Iban allí a pedir quizás por sus cosas, por su vida cotidiana, por su salud, por su economía, etcétera, por sus necesidades, por sus asuntos, o quizás estaban yendo allí por pura religión. Estaban tranquilos en su conciencia, haciendo por costumbre lo que solían hacer. Y viene Pedro, y viene y pone sobre ellos esta carga seria contra Dios, en contra de aquel Dios a quien ellos venían a adorar. Y tenían una grave cuenta pendiente con ese Dios, y era muy seria, sin que ellos se dieran cuenta. Estaban allí con sus conciencias bien tranquilas, tenían un grave problema con Dios e iban allí a adorar, pero Pedro les corre el velo. Pedro corre el velo a través de esta predicación para que ellos puedan hacerse esta pregunta: ¿cómo escaparemos de la ira de Dios, a cuyo santo y justo Hijo hemos perseguido hasta la muerte? Esa es la pregunta que ellos tenían que hacerse. ¿Cómo escaparemos? Como expresaron aquellos en la primera predicación, ¿se acuerdan? Cuando ellos se sintieron compungidos, ¿cuál fue la pregunta? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por dónde escaparemos? ¿Dónde está la salida a este problema grande que tenemos? ¿Cómo escaparemos de la ira de ese Dios a cuyo santo y justo Hijo hemos perseguido hasta la muerte? Pero después de haberles cargado con toda esa culpa, Él les dice qué es lo que ellos pueden hacer, por dónde ellos pueden escapar, por dónde es la salida. Como dijo cierto autor, refiriéndose a esta conclusión, a esta conclusión que da Pedro en la última parte de su sermón, él dijo: el Evangelio está lleno de razones, invitaciones, ánimo, aliento, exhortaciones, advertencias y promesas para persuadir a los hombres para que reciban a Cristo. Pues todos estos elementos que contiene el Evangelio, por lo que está compuesto el Evangelio, estos que hemos mencionado recién, están designados y están ahí. ¿Para qué? Para declarar el amor,
para declarar la gracia, para declarar la fidelidad y la buena voluntad que Dios tiene para con los hombres. Vamos a leer toda esta conclusión de Pedro. Vamos allí en el versículo 19 del capítulo 3 de Hechos y vamos a leer hasta el versículo 23 para que estemos en contexto. Hoy vamos a estar nuevamente en ese primer versículo. Y si Dios quiere, el domingo próximo terminaremos dando conclusión a todos los demás. Dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de la promesa y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Podemos ver allí, hermanos, razones, invitaciones, palabras de ánimo, de aliento, exhortaciones, advertencias, promesas. ¿Para qué? Para persuadir a los hombres a que vengan a Cristo. Persuadirlos, empujarlos, para que no se queden ahí con lo que hay en sus mentes, sino para que ellos vengan y piensen dos veces. Piensen dos veces, para que tengan un cambio de opinión. Para que usen sus mentes y piensen adecuadamente. Para que piensen dos veces. Porque todos estos elementos que nosotros encontramos en el Evangelio están designados en el Evangelio y, repito, declaran el amor, la gracia, la fidelidad y la buena voluntad de Dios en Cristo. En verdad, Pedro no quería simplemente cargar la culpa a ellos y dejarlos así sin más. Eso no era el propósito, la intención de Pedro, poner sobre ellos toda esa carga, poner delante de ellos la condenación y ya así Pedro desahogarse. Esa no era la intención de Pedro. Lo que Pedro buscaba era el bien de ellos. Lo que Pedro buscaba era que ellos pudieran escapar, que pudieran escapar de la condición y la consecuencia en la que ellos estaban, que ellos pudieran estar bajo la bendición de Dios. Esa era la intención de Pedro. Pero miremos por dónde llega, por dónde Pedro los quiere llevar a ellos, por dónde los dirige. Habíamos hablado acerca de esos tiempos de refrigerios, ¿verdad? Que vendrían de la presencia del Señor cuando ellos se arrepintieran de sus pecados. ¿Para qué? Para que estos, una vez perdonados, puedan recibir esos tiempos de refrigerio. Pero no tenemos que dejar de enseñar, hermanos, por qué camino Pedro los lleva a ellos antes de venir a recibir estas bendiciones, antes de venir a recibir esos refrigerios que vendrían de la presencia del Señor. Primero Pedro los conduce a estar bajo esa tremenda culpa. Y hasta ahí los tuvo que conducir para después de ahí, recién después de ahí, traerlos a la salvación. Decía un pastor, la escalera que lleva al cielo empieza por el infierno. La escalera que lleva al cielo debe empezar por el infierno. Empieza allí abajo, donde uno puede comenzar a subir esa escalera que lleva al cielo. Mire de dónde Pedro los quiso llevar a ellos. Y desde ahí entonces es de donde se puede empezar a subir esa escalera que nos lleva al cielo. Los llevó primeramente a estar bajo esa condenación, a estar bajo ese sentido de culpa, de haber hecho gran pecado contra Dios, de tener claro y consciente su condenación, de la cual ellos no podían escapar de ninguna manera, porque es desde ahí que se empieza a subir esa escalera que los llevaría a la salvación. Este es un aspecto muy importante del Evangelio, hermanos, porque hay muchas personas que quieren empezar a subir esa escalera desde la mitad de la escalera. Desde muchos escalones desde más arriba, pero no, desde este mundo, desde el nivel de este mundo,
al que se encuentra el mundo, no se puede saltar a esa escalera para empezar a subir al cielo, que es lo que muchos pretenden hacer. Sé que lo hemos mencionado ya, pero predicar y no traer la culpa de la condenación sobre los hombres, eso es simplemente darle limosnas, pero no darles lo que ellos realmente necesitan. Es no llevarlos a ese lugar desde donde ellos tienen que empezar a subir. Es desde allí. No podemos predicarles un evangelio que les dice que Jesús tiene un plan maravilloso para su vida. No podemos predicar un evangelio que les dice que Dios está dispuesto a llenar el vacío que ellos tienen en su corazón. Pero llevar a las personas a que vean el infierno. ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? Eso es demasiado ofensivo para una persona. ¿Que suban la escalera desde el infierno? Pero Pedro no lo hizo así. Pedro los quiso llevar a las zonas más bajas. A las zonas más bajas, a estar bajo la condenación, porque es desde allí, desde donde se empieza a subir, repito, la escalera que lleva al cielo. Pero hay muchos que no suben por el principio, sino que quieren coger atajos. Quieren coger atajos y desde allí comenzar a subir. Un pasaje que nos refleja esto muy bien es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1, donde Cristo dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. De aquellos que nosotros hemos leído El progreso del peregrino, de John Bunyan, el puritano John Bunyan, nosotros vemos cómo él ilustra este principio, comparando esta ilustración con un camino. Él expresa así: todavía preocupado, cristiano, vio a dos hombres absortos en estos pensamientos nuestro buen hombre, refiriéndose a Cristian, cuando con gran sorpresa vio saltar de la muralla que guardaba el camino angosto dos seres que a pasos muy apresurados se dirigían hacia él. Sus nombres eran Formalista e Hipocresía. Llegados al encuentro de Cristiano, se trabó entre ellos la siguiente conversación. Cristiano les dice: señores, ¿de dónde venís y a dónde vais? Formalista e Hipocresía respondieron: somos naturales de la tierra vanagloria y nos dirigimos en busca de alabanzas al monte Sión. Cristiano le responde: pero ¿cómo no habéis entrado por la puerta que está al principio del camino? ¿No sabéis que está escrito: el que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador? Formalista e Hipocresía respondieron: los naturales de nuestro país consideran, y con razón, que para buscar la puerta necesitan dar un gran rodeo y le es más corto y más fácil saltar por la pared. Es verdad que con esto traspasan la voluntad revelada del Señor, pero han adquirido ya esta costumbre que data de más de 1000 años y que tiene, por tanto, los derechos de prescripción. Seguramente, llevada la cuestión a un tribunal, un juez imparcial fallaría a nuestro favor. Además, la cuestión es entrar al camino. ¿Y por dónde? Es lo de menos. Usted ha entrado por la puerta, nosotros lo hemos hecho por la pared, pero uno y otros estamos en el camino y no vemos en usted ventaja alguna sobre nosotros. Cristiano le responde: no puedo en manera alguna ser de vuestro parecer. Yo sigo la regla del maestro, al mismo tiempo que vosotros seguís nada más que el tosco impulso de vuestros caprichos, y sois con razón mirados como salteadores por el Señor del camino. Estoy cierto que al fin de vuestro viaje no seréis mirados como hombres de verdad y de fe. Habéis entrado sin la anuncia del Señor y saldréis de él sin su misericordia. Formalista y Hipocresía responde: será lo que dice es toda la verdad que quieres suponer. Pero cuídese cada uno de sí mismo y deje en paz a los demás. Sabe que las leyes y las ordenanzas nosotros las guardamos escrupulosamente como tú. Nada, pues, nos distingue de ti, sino ese vestido que sin duda te ha dado algún vecino para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Cristiano responde y finaliza: en grande equivocación estás, creyendo que os salvarán las leyes y las ordenanzas, pero no habéis entrado por la puerta angosta. Este vestido que llama vuestra atención me fue dado por el Señor para cubrir así la vergüenza de mi desnudez. Es verdad, y lo tengo por gran señal de su bondad. Pues antes
no tenía más que andrajos. Cuando yo llegue a la puerta de la ciudad, Él me reconocerá como bueno y merecedor de ser en ella admitido por ese vestido que de su voluntad me dio en el día que me limpió de mi miseria. Además, llevo en mi frente una señal que sin duda no habéis visto, puesta sobre mí por uno de los socios más íntimos del Señor, el día en que se cayó de mis hombros la carga que tenía tan abrumado. Después de esto, tengo también un rollo que entonces mismo se me dio con el doble objeto de que su lectura me consolara durante el viaje y su presentación me facilitase la entrada a la puerta celestial. Sospecho que todas estas cosas os han de hacer falta y carecéis de ellas porque no habéis entrado por la puerta. El Evangelio lleva a los hombres a comenzar este camino por el principio. Por el principio, entrando por la única puerta en el comienzo del único camino que lleva al cielo y condena a todo el que entra al camino por medio de atajos, porque es la misma puerta que el pecador recibe, es en la misma puerta que el pecador recibe esas vestiduras nuevas para cubrir la vergüenza de su desnudez, que significan la justicia de Cristo y la señal de su bondad. Y también la señal en la frente, como dijo bien Cristiano, que es el sello del Espíritu Santo recibido en la misma puerta del camino el mismo día que fueron perdonados sus pecados. Es desde allí donde se empieza el camino a la salvación, entrando por la puerta. Este camino o esta escalera que lleva al cielo comienza por el mismo infierno. Comienza por el infierno. Es cuando se le da al pecador ojos para ver las llamas del infierno que les esperan y que merece por haber pecado contra un Dios justo. El Evangelio lleva al pecador al pie de esta escalera y desde allí, solo desde allí, es que comienza a verse totalmente culpable y comienza a verse totalmente condenado, y desde allí se sube, desde allí se empieza. Y el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y es salteador. Todo aquel que dice ser cristiano y nunca se ha visto a sí mismo en la misma condenación, es muy probable que ese nunca haya sido salvado. Aquel que no se haya visto condenado, aquel que no se haya visto quemado, es muy probable que no empezó por donde tenía que empezar. Y su salvación no es ninguna salvación. Todo aquel que no se ha visto claramente merecedor del infierno, no es salvo. No lo es. Hay personas que dicen, yo siempre he sido cristiano, siempre lo he sido. Pero ¿cuándo y cómo? Se le pregunta. Es que soy un cristiano desde niño. Otros dicen, bueno, a partir de un día a mí me invitaron a una cierta reunión y comencé a asistir a reuniones con otros cristianos y comencé a ir a la iglesia donde ellos me invitaron. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy. Personas como formalistas e hipocresía que para buscar la puerta hay que dar un gran rodeo y les es corto y más fácil saltar por la pared e introducirse o creer que se introdujeron en ese camino. Personas que descansan en su propia justicia, que han hecho para ellos la salvación una serie de normas y una serie de conductas en sus vidas. Personas que nunca se vieron condenadas, nunca se vieron la gravedad de sus pecados contra un Dios santo y justo, que nunca vieron la vergüenza de su desnudez, por tanto, nunca tuvieron la necesidad de que Dios tuviera de ellos misericordia. Nunca la han visto. Personas dentro de las iglesias y personas fuera de ellas que comenzaron a subir por alguna parte de la escalera al nivel donde está la escalera de este mundo, pero nunca realmente llegaron hasta lo más bajo, hasta lo más profundo, que es donde se debe llegar para comenzar a subir la escalera que lleva al cielo. No sabemos, hermanos, qué evangelio les hayan predicado a estas personas, pero el verdadero evangelio que enseñó Cristo y enseñaron los apóstoles, seguramente no. Seguramente que no. Es solo notar cómo comienza Cristo sus palabras en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Condición fundamental para entrar en el reino de los cielos. Pobreza espiritual. Llegar hasta lo más bajo.
de su ser. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué está enseñando Cristo aquí? Es que si hay algo que se necesita y es primordial para entrar en el reino de los cielos, es una pobreza de espíritu. Es una bancarrota espiritual, primordial y necesario. Es verse incapacitado totalmente para recibir algo del favor de Dios, merecedor de la justa ira de Dios. Ojos para ver eso. Todo aquel que dice ser cristiano y nunca ha visto así a sí mismo en la misma condenación, es muy probable que no sea salvo. Todo aquel que no se ha visto claramente merecedor del infierno no es salvo. No es salvo. Y esto es lo que quería hacer Pedro con estos hombres. Pedro quería llevarlos a ellos en toda compasión, llevarlos al principio de ese camino, al pie de esa escalera que lleva al cielo, trayendo sobre ellos toda esa carga y toda esa culpa, para que sean borrados sus pecados, para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor, como él dijo antes, tiempos de refrigerio espiritual. Hermanos, ¿cómo es la educación de nuestros hijos? ¿Cómo es la educación de nuestros hijos? La educación de nuestros hijos la tenemos que hacer en base a la disciplina y a la amonestación del Señor. Cuando nosotros tratamos con ellos a la luz de la palabra del Señor, a la luz de los requisitos del Evangelio, lo que estamos haciendo nosotros es contribuyendo a que ellos se vean allí, se vean al pie de la escalera. Cuando los disciplinamos y los corregimos en el Señor, con los requisitos del Señor, para que ellos se vean en el pie de la escalera. Cuando nosotros les exigimos a ellos lo que el Señor quiere y lo que el Señor pide, cuando nosotros les enseñamos a ellos cosas que no están conforme a los mandamientos del Señor, aquellas cosas que hayan hecho ellos, cuando ellos no se sujetan a la voluntad de Dios, tenemos que advertirle que eso merece la condenación de Dios. Merece la condenación de Dios, porque pecan contra Dios. Y si no se arrepienten delante de Dios por haber pecado contra Dios, ahí está la condenación de Dios sobre ellos. Ahí está. Si nosotros los criamos según nuestras propias reglas, si lo criamos a ellos según nuestros propios criterios y según nuestra forma de pensar, es como si nosotros los invitaríamos a ellos a subir por cualquier lado de la escalera, por cualquier parte de la escalera. Pero si nosotros les exigimos a ellos las demandas del Evangelio, las demandas de Cristo, teniendo en cuenta que las demandas del Evangelio y de Cristo son para todas las personas, son para los viejos, para los jóvenes, para los niños, son para todos los seres humanos. Si nosotros le exigimos a ellos la demanda del Evangelio, hermanos, por ejemplo, el desobedecer a sus padres es un mandamiento contra la voluntad de Dios. Es un mandamiento que está entre los 10 mandamientos. No matarás, no mentirás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio, no fornicarás. Mandamientos pesados. Y allí está el no desobedecerás a su padre. Honra a tu padre y a tu madre. Mira si es importante este mandamiento para Dios. Está entre las categorías de la idolatría. Forma parte de los 10 mandamientos y eso está condenado por Dios, la desobediencia a los padres. Al igual que está el asesinato, el adulterio, la mentira, el desobedecer a los padres es algo que Dios condena. Y si nosotros tratamos estos asuntos a nuestro propio criterio, cuando les enseñamos a nuestros hijos pensarán, bueno, es que yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Mis padres me traen a la iglesia, estamos allí sentados, escuchamos el Evangelio. Yo no soy tan malo, hago lo que tengo que hacer. Pero si nosotros los tratamos a ellos como la Biblia trata, hermanos, a los pecadores, como la Biblia trata el pecado, entonces ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es contribuir para que nuestros hijos lleguen a ese pie de la escalera. Lleguen al pie de la escalera porque es desde allí donde se tiene que empezar a subir para lograr la salvación. Bajo la convicción de sus pecados. Y entonces verán la necesidad de la salvación si Dios les concede a ellos en su misericordia el que la puedan ver.
Debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Del Señor, no según nuestros criterios, la amonestación del Señor. Hermanos, la mentira, por ejemplo. La mentira es un pecado contra Dios. La mentira es un pecado contra Dios. Nuestros niños mienten y tienen la condenación de Dios porque es un pecado contra Dios, la mentira. Y quizás hay padres que vean ese pecado, quizás de otra forma. Más livianamente, sus hijos mienten y ellos no tienen la noción de que están pecando contra Dios. Es un pecado de nuestros hijos contra Dios. ¿Cómo lo tratas tú, oh Padre? ¿Cómo tratas tú con tus hijos? La forma de criar a nuestros hijos, como se nos dice en Efesios 6, es para llevar a nuestros hijos a la convicción de sus pecados y vean que ellos tienen la necesidad de Cristo. Es una dirección de compasión. Es para que ellos vean su condición. Es para cuando nosotros vemos cómo ellos se portan con sus hermanos, cómo ellos contestan a sus padres, las cosas que ellos dicen, cómo ellos se comportan en el colegio, cuando nosotros escuchamos malos importes de nuestros hijos en el colegio, esos son los medios que nosotros podemos usar para convencerlos de sus pecados y hacer lo mismo que hizo Pedro. Lo mismo que hizo Pedro. Hijos, miren lo que han hecho. Ustedes son culpables ante Dios. Dios condena eso lo que ustedes acaban de hacer. Porque es contra Dios, es contra la voluntad de Dios que ustedes están pecando. Con un solo pecado, hermanos, uno solo, fue suficiente para que Adán y Eva sean expulsados de la presencia de Dios. Ni 10, ni 20, ni 30. Uno. Con uno fue suficiente. Y la muerte vino sobre ellos. Uno. Padres, con estas cosas nosotros contribuimos y hacemos el trabajo como Pedro lo estaba haciendo con aquellos oyentes, para que ellos vayan allí abajo, para que ellos vayan al pie de la escalera, al comienzo del camino, entrando por la única puerta, porque no se puede saltar a la mitad del camino ni a la mitad de la escalera. Hermanos, criemos a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, con los criterios del Señor, que son los criterios que tienen poder y no los nuestros, no los nuestros. Es por eso que el apóstol Pedro llama a estos hombres al arrepentimiento, porque es lo que nos llama a nosotros a hacer el Evangelio, a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y es interesante porque hay otra traducción de esta palabra arrepentimiento también. Nunca la había escuchado. La palabra arrepentimiento viene de una palabra latina que significa pensar dos veces. Pensar dos veces. Pero en griego la palabra correspondiente viene a decir cambio de opinión. Es pensar dos veces, es cambiar la opinión. De ahí viene esta palabra arrepentimiento. Si elaboramos un poco esta idea, es como si Pedro le estuviese diciendo o poniendo a estos hombres que piensen. Piensen. El mundo, hermanos, está en la situación en la que está. ¿Por qué? Porque no piensa. Porque no piensa, somos fáciles de ser llevados por corrientes sin pensar, sin pensar. La gente tiene unas ideas absolutamente ridículas de lo que es el cristianismo. El mundo cree que los cristianos lo son porque ellos no piensan. Ellos piensan que los cristianos no piensan. Si los cristianos pensaran, dicen, y dedicaran sus mentes a lo que está sucediendo en el mundo, automáticamente abandonarían el cristianismo. Sin embargo, es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Pedro tuvo compasión de estas personas y dijo, vosotros sois los mismos que hace apenas una semana estabais gritando, crucifícale. Fuera con este. Ustedes son ellos. Piensen ahora. Piensen lo que hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque no pensaron. Lo hicieron porque no pensaron, actuaron como la turba, actuaron junto con la muchedumbre, por ignorancia, dice Pedro, lo hicieron, sin pensar. Esta es probablemente, hermanos, la generación que nosotros vivimos, es probablemente la generación más narcotizada, engañada y controlada que se haya conocido jamás. Es más, ellos no solamente deben pensar, sino que lo deben hacer dos veces. Pensar dos veces. Para expresarlo de otro modo, el arrepentimiento implica pensar de manera diferente. Esto es en realidad lo que está diciendo Pedro. Detente y piensa ahora.
Considera este peligro y tómalo como un punto de referencia en tu proceso de pensamiento. Renueva tu entendimiento. ¿Cómo? Pensando. Los hombres creen que ya lo han hecho, que ya han pensado. Pero eso no es así. Este es el gran llamamiento del Evangelio. Nos llama a pensar, nos llama a usar nuestra razón. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo con aquellos dos que iban de camino a Emaús? Les trajo todas las escrituras, desde los profetas de Moisés hasta ese día. Los llevó a pensar en lo que estaba sucediendo. ¿Tú eres el único que no entiende las cosas que están pasando? Tú eres el que no piensas. El Señor le dijo, no, los que no piensan son ustedes. Por causa de nuestra naturaleza tenemos prejuicios a la hora de pensar y por eso el proceso de nuestro razonamiento no es correcto. Empezamos con ciertas presunciones que damos por hecho y que jamás hemos examinado realmente, y entonces nosotros empezamos a arguir en círculos girando alrededor siempre de una misma idea. Siempre de una misma idea. La mayoría de los que no son cristianos comienzan con la decisión de que el cristianismo realmente no tiene nada que ofrecer a ellos. No les tiene nada que ofrecer y todo su pensamiento está dirigido todo el tiempo a demostrar eso. Una idea y no salen de esa idea. Las personas no están dispuestas a admitir que puede existir la posibilidad de que ellos estén equivocados. No están dispuestos a admitir eso. Para poder llegar a decir, muy bien, ahora yo estoy preparado para escuchar. Dime, háblame. Llegué a ese punto, estoy preparado para escuchar. Y este puede ser el principio del arrepentimiento. El estar preparados para escuchar. Comenzar a tener luz, comenzar a pensar para poder comenzar a escuchar a Dios. Pero la realidad es que los hombres y las mujeres nunca han pensado en este mensaje glorioso. Nunca. Nunca lo han afrontado, nunca han sometido sus pensamientos a la medida de esta palabra, nunca se han acercado con una mente abierta para darle la oportunidad a ver qué me tiene que decir este predicador. El llamado del arrepentimiento es un llamado para que hombres y mujeres digan, quizás después de todo nos hemos equivocado. Ese es el principio del arrepentimiento. Quizás debemos arrepentirnos y abandonar nuestros propios pensamientos. Quizás debemos arrepentirnos y abandonar nuestras propias opiniones acerca de lo que nosotros entendemos de lo que es la vida, acerca de cómo vivirla, acerca de nosotros, de nuestro verdadero estado, acerca de Dios y quién realmente es Él. Quizás nos hemos equivocado y es hora de ponernos de acuerdo con Dios. Oh, cuánto necesita este mundo pensar así. Pensar dos veces. Dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejen sus pensamientos. Dejen sus pensamientos. Dicen en el capítulo 1, versículo 8, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos de acuerdo. Venid luego. Él viene diciendo, abandonen sus caminos, viene diciendo, lavar vuestras manos, dejad vuestros pecados y venid luego y pongámonos a cuentas. Porque si sus pecados fueran como la grana, dice el Señor, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Debemos pensar. ¿En qué debemos pensar? Primeramente debemos pensar en mi estado ante Dios. En mi estado ante Dios. ¿Qué es lo que he entendido yo de mi estado? ¿Qué he entendido de mi estado? ¿Qué he entendido acerca de cómo Dios ve mis ofensas? ¿Cómo lo he entendido? El arrepentimiento, según Dios, está íntimamente relacionado a una mente renovada y a un entendimiento acerca de. Es la mente que tiene que ser puesta a funcionamiento. Y el arrepentimiento está ligado a esto, a una mente que empieza a tener una nueva perspectiva. El apóstol Pablo tuvo que pensar dos veces en su momento. El día de su conversión, todo ese sistema que Pablo había levantado y todo lo que él creía acerca de sí mismo, todo ese esquema, Pablo se vino abajo para convertirse en nada.
Yendo hacia Damasco, Cristo le tiró de su caballo y cayendo en tierra, él exclamó, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí está esa contradicción de seguir sus propios pensamientos. ¿Qué es lo que trae? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, Pablo, es que tú sigas por la línea de tus pensamientos. Dura cosa es que tú persistas en tenerme a mí en contra tuya. Pero dice el versículo 6 que él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo tenía que empezar a pensar desde el mismo suelo para empezar a subir hacia arriba. Tuvo que marcharse de Arabia durante 3 años para poder pensar de nuevo. Allí estuvo él renovando su entendimiento con el mismo Señor Jesucristo y así él continuó por el resto de su vida. Allí en Filipenses capítulo 3 escuchamos sus palabras que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo él, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo ahora como pérdida por amor a Cristo. Miren el renovamiento de su entendimiento. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propio entendimiento, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vaya si lo entendió el apóstol Pablo. ¿Tú no crees que es tiempo de pensar otra vez acerca de ti? ¿No crees que es tiempo que te pares y pienses 2 veces? ¿Estás totalmente satisfecho con la vida que llevas? ¿Va todo bien en ti? ¿Sí? ¿Será mejor hacer un balance de ti mismo? ¿Qué valor tiene tu propia moralidad ante Dios? Pregúntate. ¿Qué valor tiene tu propio conocimiento? ¿Cuál es el valor de tu propia bondad ante los ojos de Dios? ¿Tiene algún valor eso? ¿Qué dice Dios? Debemos pensar 2 veces. Debemos pensar 2 veces. ¿Qué hemos hecho en nuestras vidas? ¿Qué hemos alcanzado ya nosotros? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué hay de tu pasado? ¿Qué hay de tu presente? ¿Qué será de tu futuro? Hay algo que cada vez está más cerca de lo que nosotros no podemos escapar. Y se llama la muerte. La muerte. ¿Estás preparado para ella? ¿Qué piensas tú de la muerte? ¿Estás preparado para salir de este mundo y dar tu golpe de gracia ante Dios? ¿Qué opinas de lo que hay más allá de la tumba? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Es lo mismo que piensa Dios? ¿Estás alineando tus pensamientos con los de Dios en torno a estas cosas tan importantes? ¿Es lo mismo que piensa Dios? ¿Qué piensas de la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué opinas del juicio al que todos nosotros tendremos que enfrentar? Amados, piénsenlo 2 veces. Piénsenlo 2 veces en el nombre de Jesucristo y por amor de tu alma. Si tú valoras tu alma, piensa 2 veces acerca de ti mismo. No te apoyes en tu propia prudencia, no te engañes a ti mismo. Piensa 2 veces, aún tú y yo que decimos que somos creyentes. Piensa 2 veces. ¿Por dónde empezaste este camino? Además de pensar en nosotros debemos de pensar en Dios. La pregunta era, ¿en qué cosas tenemos que pensar? En nosotros y en Dios. A Dios como creador, a Dios como aquel que sustenta y sostiene todas las cosas, a Dios como aquel que tiene nuestras vidas en sus manos, que no somos nuestros, Él tiene la autoridad sobre nosotros, a Dios como aquel que es dueño de nuestros tiempos, de nuestras circunstancias, de nuestros acontecimientos, de los acontecimientos de todo el mundo. Esto es lo que los apóstoles rogaron en sus contemporáneos en su tiempo. Pablo dice a los cristianos de Roma, ¿no ven que Dios ha dejado su huella en toda la creación? ¿Qué piensan ustedes de Dios?
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Ellas declaran la divinidad y declaran la autoridad de Dios como creador. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo podemos dar explicación a nuestro universo sin Dios? ¿Es todo producto de un accidente? ¿Que estemos nosotros aquí? ¿De dónde ha salido la idea de que todo se estalló y todo despertó en un momento de una tremenda explosión y Big Bang, aquí estamos todos? No pensamos. Uno dijo una vez en una ilustración diciéndose que si eso es así, que si todo esto surgió de la nada con una explosión, viendo la sabiduría, la inteligencia, cómo está todo dispuesto de tal manera, pensar que todo esto fue casualidad es como si tú tomaras un reloj de esos Rolex que tienen 700.000 piezas, lo desarmaras totalmente, lo tiraras al aire y pretendieras que él cayera al suelo totalmente armado. Es como si pensaras que eso pudiera ser real, pudiera suceder. Pensar que todo esto salió así, de la nada. ¿De dónde salió la idea que hemos salido del mono? ¿De dónde salió la idea que hemos, en un momento, sido un renacuajo que salió del agua y empezó a evolucionarte hasta ser lo que nosotros somos hoy? ¿De dónde salió esa idea que está en tu pensamiento? ¿De dónde salen esas teorías? Tenemos que pensar. Estas teorías dejan muchas cosas sin explicación y recibirlas como la verdad sin pensar dos veces es una real estupidez. Cuando observamos el orden, el diseño, la disposición y la perfección de la naturaleza, igual que pensar en la providencia, historias y las cosas que nosotros podemos preguntarnos, ¿nos sentimos tranquilos, hermanos? ¿Nos sentimos a gusto con esas insignificantes teorías? ¿Podemos dar explicación al universo en su totalidad sin tener en cuenta a Dios? ¿Nos quedamos a gusto con esas verdades? ¿Tenemos el valor suficiente para pensar estas cosas dos veces? Las personas a las que les estaban predicando Pedro eran judíos. Eran personas que creían en ese Dios. Ellos creían en Dios, pero Pedro les pidió aún que pensaran dos veces. Que se arrepintieran y pensaran dos veces. Aún los fariseos, personas que enseñaban acerca de la persona de Dios, les pidió que pensaran dos veces acerca de ese Dios. El hecho de que un hombre afirme, yo creo en Dios, que afirme eso, no prueba que así lo sea. No lo prueba porque lo afirme. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué es tu Dios? Pudiéramos decirlo así. ¿Qué es tu Dios? ¿Qué es lo que aprueba lo que tú crees acerca de Dios? Los fariseos tenían un Dios que era un Dios austero, era un Dios legalista que no sentía compasión alguna por ningún publicano, por ningún pecador, por ninguna ramera. A estos fariseos les interesaba exclusivamente el bien, la moral, lo justo y lo religioso. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y piensen dos veces, abandonen ese argumento y esa línea de pensamiento. Las ideas que ustedes tienen acerca de Dios no son correctas. Ustedes son maestros de la ley de Dios y están equivocados. Lo que piensan es una vil tergiversación y un insulto para ese Dios al que ustedes dicen creer. Hay otros con otras ideas diferentes acerca de Dios. Afirman que Dios es única y exclusivamente un Dios de amor. No creen en el Dios de la ley, no creen en un Dios que castiga, no creen en un infierno ni en ningún tipo de disciplina en sus vidas. Es un Dios de amor y permisivo en todas las cosas. Su Dios es alguien que dice, hagan lo que quieran, los amo a todos, hagan lo que quieran. Como si Cristo, sufriendo desde la cruz, le estuviese diciendo, Dios aún los ama. Aunque ustedes me estén matando, Dios aún los ama. No hay castigo y retribución, pero para estos, asimismo, el Evangelio les dice, arrepentíos y piensen dos veces. Aún a estos.
Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las arras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortalezas está hablando aquí el apóstol? ¿Qué son esas fortalezas? Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso vino a ser el Espíritu de Dios en los creyentes. Derribar esas fortalezas, derribar esos argumentos que eran contrarios a Dios, que no conocían a Dios. Estaban establecidos en nuestra propia justicia. Y llevarnos esa obediencia, traer cautivo, traer presos, traer a Cristo pensamientos bíblicos acerca de quiénes somos, de quién es Dios, lo que ha hecho Dios, lo que merecemos y no merecemos nosotros. Hermanos, ¿qué derecho tenemos nosotros para decir que Dios es únicamente esto o es únicamente aquello? ¿Qué derecho tenemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros de Dios? ¿De dónde proceden nuestras ideas acerca de Dios? ¿Cuál es mi autoridad? ¿Cuál es mi autoridad? Si nosotros nos hacemos esta última pregunta, nos daremos cuenta de que quizás nosotros no tengamos ninguna. Que no tengamos ninguna autoridad sobre nosotros. Otro punto a destacar en esta conclusión, y lo dejamos porque no nos va a dar más tiempo, es que también vemos que así como Pedro centró su tema en Cristo, él también centra su conclusión en Cristo. También centra su conclusión en Cristo. Él sigue hablando y sigue apelando al Señor Jesucristo. Él sigue descubriendo ese velo y manifestando cosas acerca de Él, de su persona y de su obra, pero ahora con otra orientación. Primero les presenta a Cristo como aquel que los va a condenar, pero ahora Él les presenta a Cristo con otra orientación, como aquel que es su única esperanza. Como aquel que es su única esperanza. Recordemos que en el tema de la orientación en cuanto a la presentación de Cristo era hacer caer sobre ellos la culpa por el pecado, pero ahora la presentación de Jesucristo es para que vean en Él la salvación, el escape que ellos necesitan después de haberse visto bajo la culpa y la condenación que Él quiso transmitirles por la luz y por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. De manera que Pedro va a hablar, pero ahora tiene otra connotación. Ahora él presenta a Jesucristo como aquel que viene a darles un refrigerio. Un refrigerio, que viene a darles la salvación, que viene a darles a ellos para que ellos puedan convertirse de sus maldades. Ellos mataron a Jesucristo y Pedro les dice, ese a quien ustedes mataron es vuestra esperanza. Ese a quien ustedes mataron y crucificaron, Él es vuestra esperanza. Él es vuestra salvación. De manera que por Él serían condenados por lo que le hicieron y por Él serían salvados por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo, muriendo por ellos. Ellos lo mataron, pero al mismo tiempo Él murió por ellos. Qué paradoja, ¿no? En el mismo momento, ellos estaban allí matando a Cristo, pero Cristo estaba muriendo por ellos para salvarlos. Así que vemos que la conclusión sigue desarrollándose alrededor y en torno a Jesucristo. Hermanos, nosotros hemos visto cómo Pedro les abrió un poco esa rendija para comenzar a darles a ellos un poco de esperanza, en virtud a lo que ellos habían hecho contra Jesucristo, exhortándoles que se arrepintieran. Y les dio promesas. Recuerden lo que hemos hablado acerca del Evangelio. Tiene invitaciones, tiene promesas, tiene exhortaciones, tiene ánimo, tiene aliento. Pedro abre la rendija y los empieza a exhortar a que se arrepientan. Y luego le da palabras de esperanza, de ánimo, para que vuestros pecados sean perdonados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En la próxima vez nosotros seguiremos viendo en esta conclusión y en este sermón de Pedro cómo el Evangelio, en esta conclusión, sigue estando lleno de razones, de invitaciones, de ánimo, de aliento, de exhortaciones, advertencias y promesas para persuadir a los hombres a que reciban a Jesucristo. Si Dios quiere, el domingo próximo daremos finalización a este capítulo 3. Vamos a orar.